Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Bien, y estamos en la segunda parte del programa. Por ahí el audio que se fue es el de la presentación de nuestro América Noticia. Pero ya estamos acá, conectados con ustedes. Quisimos entrar muy rápidamente para no perder el hilo de lo que hemos venido discutiendo el día de hoy. Esta indignación mundial por el asesinato a Fernando Albán. A ustedes que se están incorporando en este preciso instante a través de Américas Noticia, quiero darles la bienvenida y también pedirles el apoyo de compartir el programa del día de hoy. Solamente tiene que ir a la parte inferior izquierda de su pantalla y colocar share o compartir, dependiendo cómo tengan el idioma, para que llegue este programa a sus amigos, a sus familiares y permitirnos entrar en sus hogares. Quiero aprovechar también para saludar a nuestra gente querida que nos acompaña en distintos rincones de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, por señal digital, porque obviamente no podemos salir por nuestra señal abierta. Ya conocemos cuál es la realidad. Yo les hablé, de hecho, lo que ocurrió en mi caso con el circuito Honda, la superestación en Venezuela. Pero bueno, acá en Estados Unidos, donde sí se puede hablar libremente, quiero enviarle un abrazo enorme a nuestra gente de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas. También a nuestra audiencia, nueva audiencia, además 100.7 FM que transmite para el este de Orlando. En este preciso instante estamos en vivo y nos escuchan desde sus hogares, desde los trabajos, desde la calle en el este de la ciudad de Orlando y también a través de TuneIn. También quiero enviar un abrazo a nuestra comunidad colombiana a través de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital, y por supuesto en el viejo continente. No se puede quedar atrás ni por fuera nuestra preciosa audiencia de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en Américas Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Desde Alemania hasta Uruguay, países de diversa alineación política, opositores o simpatizantes incluso del gobierno de Nicolás Maduro, exigieron una investigación imparcial y cuestionan, abierta o indirectamente, la versión oficial sobre un presunto suicidio del concejal caraqueño Fernando Albán. A primera hora de la mañana de este miércoles 10 de octubre, países agrupados por el Grupo de Lima exigieron al gobierno de Venezuela una investigación parcial e independiente sobre la muerte bajo custodia de las autoridades del edil opositor. Por cierto, esta es una nota publicada y ya se las comparto por el efecto Cocuyo en Venezuela. Continúa diciendo, el Grupo de Lima urge al gobierno de Venezuela, y cito textualmente, a realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente con el aval internacional para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan, exigió el ente en un comunicado. El documento fue firmado por 11 gobiernos: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Expresaron la profunda preocupación por la trágica muerte de Albán, militante del partido Primero Justicia, ocurrida este lunes en circunstancias aún no esclarecidas. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció que investigará de manera independiente la muerte del opositor en el ámbito del informe que realiza el Consejo de Derechos Humanos sobre los abusos cometidos en Venezuela. El Grupo de Lima reiteró además su condena a la violación sistemática a los derechos humanos y las libertades fundamentales y persecución política y la exigencia de presos políticos. Ahora vamos con ciertos países para ilustrar un poco cuál ha sido la tónica de la indignación internacional. Comenzamos con Ecuador. Ese Ecuador de Lenín Moreno, ese Ecuador, ese hombre que llegó bajo el paraguas de Rafael Correa y que muy rápidamente se distanció de lo que significaba la revolución ciudadana. La Cancillería ecuatoriana expresó también este mismo miércoles profunda preocupación por la muerte del concejal Albán mientras se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN. En un comunicado señaló que Ecuador expresa la imperiosa necesidad de esclarecer las circunstancias de la muerte y transmite sus condolencias a los familiares y amigos del fallecido. Recordó que Albán se encontraba en custodia y por lo tanto bajo la responsabilidad de las autoridades venezolanas, quienes debían garantizar su integridad física y
física y emocional, y en general el respeto por sus derechos humanos. Ecuador une su voz a las demandas internacionales que exigen una investigación independiente, transparente e imparcial que busque aclarar los hechos y establecer responsabilidades, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Panamá no se ha quedado atrás. Este país exigió también una investigación inmediata, imparcial, independiente, con aval internacional. Es el común denominador, lo de inmediato, imparcial, independiente, con aval internacional. Lamentándolo mucho, insisto, ya el 80% de la investigación se fumó, porque ya no hay, a través de la autopsia, que era lo primero que se tenía a mano, de los restos de Fernando Albán, cómo determinar si en efecto falleció producto de la caída o si, por el contrario, como periodistas como Patricia Poleo indicaban que era muy fácil de desmentir, porque un occiso, pues sencillamente al caer, por más alta que sea la distancia, según lo que indica esta periodista venezolana, no se le puede hacer hematoma. Entonces hubiese sido muy sencillo determinar si Fernando Albán murió producto de la caída o si por el contrario, como lo indican expertos, murió producto de asfixia por inmersión, y que luego, al tratar de revivirlo y verse imposibilitados con tal fin, pues se encargaron de lanzar el cuerpo para fingir un suicidio. Entonces, sí, los países han pedido esto, pero no se va a poder. Se hará en su debido momento cuando caiga un régimen opresor en Venezuela y que todos aquellos que formaron parte directa o indirectamente de estos hechos terminen confesando, que es lo que seguramente va a ocurrir. Qué fácil sería colocar un video para demostrar si en efecto se trató de un suicidio. Y aún tratándose, en el caso negado de un suicidio, ha sido prácticamente descartado. Pues las razones que lo llevaron a tal fin. Un hombre que acababa de llegar a Venezuela el viernes 5 de octubre, después de ver a su esposa, a sus hijos, después de reunirse con líderes opositores en los Estados Unidos, acá en Nueva York. Y 3 días después, haberse lanzado por un edificio. Incluso colegas periodistas afirman que estaba preparando su salida de Venezuela ante lo que ya era la insostenibilidad de su propia seguridad en torno a la persecución del régimen de Maduro. Por cierto, fíjense que a propósito de ese tema, Carla Angola, que ustedes saben que es una gran amiga, quiero compartir algunos elementos que ella ha colocado acá en el Twitter. Por ejemplo, ella hace apenas 2 horas alertaba a la ciudadanía y decía: la dictadura de Maduro planea sacar audios editados o videos para malponer la reputación y valía moral de Fernando Albán y otros presos políticos para desviar la atención sobre el asesinato de Estado que han cometido desde el SEBIN. Lo ha comentado mi querida amiga Carla Angola. También alertado sobre las detenciones arbitrarias en Venezuela, sobre las amenazas contra los periodistas y los medios de comunicación. Además, le pregunta a Tarek, que es una pregunta que tenemos todos y ya voy a incorporar sus comentarios. Dice Tarek: ¿dónde están los videos de las cámaras de seguridad de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela? Exigimos ver las cámaras de seguridad. Qué triste papel ser el vocero y cómplice de quienes torturaron y asesinaron a un buen hombre, le responde Carla Angola a Tarek El Aizami. A ver, vamos a incorporar, no quiero dejar a nadie por fuera. José de Jesús Sibira dice: lo de Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, lo que es otro aprovechador gorrero, que lo tienen comprado, y vamos a hablarles ahora sobre Uruguay. Estamos con Panamá, luego nos vamos con Alemania, luego con la Casa Blanca y finalmente con Uruguay. Darwin Ramírez dice: son tan ineptos que ni siquiera saben crear un expediente. Zenaida Mujica dice: todos los funcionarios del Estado están corrompidos, y además yo le agregaría comprometidos con la violación a los derechos humanos. Así que todo aquel funcionario del Estado que nos pueda estar escuchando en este preciso momento, pues es la hora o de terminar de enlodarse y enterrarse, porque usted va a pagar por los crímenes de lesa humanidad que usted cometió, porque no tiene por qué ser un autor intelectual, puede ser simplemente un coautor material, un colaborador necesario. Simplemente con eso basta para que usted pague por los delitos de derecho humano, de lesa humanidad. Es el momento preciso para tomar sus cosas y salir huyendo de allí y comenzar a dejarle saber a la opinión pública lo que realmente está pasando en los calabozos, en los centros de represión, a nuestra población venezolana.
A ver, Galimatías con nosotros, bienvenido. Isabel dice, leí por ahí, no recuerdo, que le estaban pidiendo al gobierno español apoyar la solicitud ante la Corte Penal Internacional. Eso es correcto, enjuiciar al régimen. Elena Madán dice, en ese caso va a suceder como en Cuba, cuando la causa 1 van a buscar un chivo expiatorio. Estoy totalmente de acuerdo contigo que eso es lo que va a ocurrir. En el peor de los escenarios, cuando se vea arrinconado, acorralado el régimen, lo van a hacer. Y es que Elena recuerda lo que hicieron con los asesinatos de cientos de jóvenes y estudiantes, incluidos menores de edad, en el 2017, en las protestas que comenzaron en abril y terminaron en julio. ¿Qué decía el régimen? Hey, esto no son violaciones de derechos humanos, esto no es el producto de la política de Estado, estos son actos individuales que deben ser de carácter personalísimo, y aquí están, este señor, el sargento tal, el capitán cual, fueron los que asesinaron a fulano o a mengano, así que ellos van a ir a prisión. Por supuesto, es una gran mentira, es una gran pantalla que han montado para tratar de limpiar algo que saben que van a terminar pagando. Por eso es que se tienen que jugar el todo por el todo para mantenerse en el poder. Dice Elena, bueno, recordándolo, el tema de la causa 1, van a buscar un chivo expiatorio y lo utilizarán para lavarle la cara al régimen. En Cuba fusilaron a generales, a ministros y viceministros cuando Estados Unidos acusó a Cuba por su vínculo con el tráfico de drogas entre el 89 y el 90. Elena dice, de ese video de Tarek, que es el que comenté al principio del programa, que da náuseas, nos comenta nuestra querida Elena Madán, y Yamila Pérez nos dice, en Cuba todavía están matando a gente. Oscar Llegues también conectado con nosotros. Bueno, entonces Panamá ha dicho que condena profundamente, lamenta profundamente el fallecimiento de Albán y reitera su condena a la violación sistemática a los derechos humanos y las libertades individuales, la persecución política y la existencia de presos políticos. Recordemos que Panamá, de todos los países de nuestra América del Sur, de América de habla hispana, es el único que se ha atrevido a imponerle sanciones al régimen de Maduro. El único. Por eso es que esperamos que el Grupo de Lima llegue un paso más allá, escale el conflicto con sanciones concretas que sigan acorralando al régimen de Maduro. Bueno, Panamá se sumó también a los países del Grupo de Lima, que anoche exigieron en un comunicado al gobierno de Venezuela la investigación sobre la muerte de Albán. Alemania exige. El gobierno alemán exigió también este miércoles un esclarecimiento rápido, transparente, independiente. Fíjense que es el común denominador de nuestros países, del mundo, de la muerte bajo custodia del concejal opositor, al tiempo que llamó al Ejecutivo venezolano a velar por la seguridad de sus presos. Cito, todo Estado tiene la obligación de velar por la seguridad y la integridad física de sus ciudadanos encarcelados. Por eso, el gobierno alemán espera aún con más urgencia un esclarecimiento rápido, transparente e independiente de las circunstancias de la muerte, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. La Casa Blanca también ha alzado su voz y condenó también la implicación del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, mucho con decirle presidente venezolano, en la muerte del opositor, quien perdió la vida el 8 de octubre cuando estaba bajo custodia de las autoridades del país. Estados Unidos condena la implicación del régimen de Maduro en la muerte del concejal opositor Fernando Albán, señaló el portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado. La portavoz recordó que las autoridades venezolanas detuvieron a Albán el pasado 5 de octubre a su regreso a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde le habló al mundo sobre la importancia de devolver la democracia al pueblo de Venezuela. Y pues cierro esta parte con Uruguay. Y si Alemania exige, pues Uruguay, nuestro vecino, gente que lleva nuestra sangre latina, confía. Ese sería el verbo utilizado. El gobierno de Uruguay, quien ha tenido una postura menos frontal contra Maduro, lamentó este miércoles el fallecimiento del concejal opositor, quien estaba bajo custodia del SEBIN cuando se suicidó, según la fiscalía designada por la Asamblea Nacional Constituyente. Cito textualmente, el gobierno de Uruguay lamenta el fallecimiento del concejal Fernando Albán en circunstancias en que se encontraba detenido en instalaciones del SEBIN, acusado de supuesta participación de los hechos de violencia ocurridos el pasado 4 de agosto en Caracas, señalaba un comunicado emitido por la Cancillería. El documento añade que Uruguay confía en que a través de una investigación objetiva y bajo todas las garantías legales,
el gobierno de Venezuela pueda determinar las causas de muerte y establecer responsabilidades de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y en la línea con lo manifestado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo que sí puedo decirles es que el pueblo de Venezuela sabrá recordar y sabrá premiar, además, cuando corresponda, a todos aquellos entes, aquellas organizaciones, aquellos países que se pusieron del lado del pueblo venezolano, el pueblo oprimido, el pueblo que ha perdido su vida literalmente a causa de una dictadura que ya tiene 20 años en el poder. Y por supuesto, sabrá tomar las consideraciones de rigor en aquellos casos en los que se dé, como en el caso de Tabaré Vázquez en Uruguay, ni hablar de Evo en Bolivia, ni hablar de los Castro en Cuba, o en este caso de Miguel Díaz-Canel, o de Daniel Ortega en Nicaragua, o de Vladimir Putin en Rusia, o para usted de contar. Pues también tendremos que recordar esto, porque saben que una cosa que se nos tiene que grabar en la memoria es la historia de nuestros mártires. El problema de los venezolanos, incluyéndome, es que estamos saturados de información. ¿Y por qué estamos saturados de información? Porque todos los días se vive una desgracia nueva. Y esa desgracia nueva lo que nos hace es olvidar muy rápidamente, no por desmemoriados, no por desinteresados, no por descorazonados, sino porque hay tanto, pero tanto de qué sorprenderse, de qué alarmarse, tanto por qué llorar, que nuestros muertos se van quedando en el olvido. Por eso es que tenemos un deber fundamental, y esto lo hablo también de cara a las futuras generaciones. ¿Qué vamos a hacer para que en Venezuela no se repita lo que ocurrió a finales del siglo XX y comienzos del XXI? ¿Qué vamos a hacer para que las nuevas generaciones de cubanos no repitan lo que ocurrió por más de la mitad del siglo XX y todo lo que va del siglo XXI? ¿Qué podemos hacer para que no se repita dictaduras como la de Daniel Ortega, como la de Evo Morales, como la de Allende? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo hacer que nuestros pueblos de manera definitiva progresen, cimentados en sus víctimas? Y aquí quiero recordar una experiencia que tuve en Alemania hace, ¿qué será?, 6, 7 años atrás. En Alemania aún existen búnkers de los nazis. La gente puede verlos. Cuando ustedes pasan por una catedral pueden ver los tiros. En muchos de estos espacios que son turísticos pueden ver los rastros de la guerra. En muchos de estos espacios se ven murales de la tragedia que se vivió en Europa producto de las dictaduras, en este caso del nazismo alemán. Y me tocaba preguntarle a los alemanes por qué no reconstruyeron totalmente a la Alemania, por qué no derrumbaron totalmente los búnkers, por qué no eliminaron todo el rastro del nazismo, iba a decir chavismo, bueno, del nazismo en Alemania. Y ellos me decían, porque nuestro pueblo tiene que recordar, porque es muy fácil olvidar y es muy fácil recordar cuando te toca entrar a una iglesia, a una misa, a un servicio religioso y te encuentras con que al lado de la puerta todavía hay restos de fusiles, de las armas que pues llegaron a dañar prácticamente la mitad de Europa. O vas directo a hacer un mercado y te consigues un búnker y recordar que 70 años atrás hubiese sido imposible salir siquiera a hacer un mercado, a pasear con tus niños, porque en ese preciso lugar por el que estabas pasando había muerte, había sangre, había destrucción, y todo por la megalomanía de un individuo que destruyó millones de vidas. Entonces, en el caso venezolano, en el caso cubano, en el caso nicaragüense, en el caso boliviano, tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Qué hacer para que en la mente de nuestras futuras generaciones quede tan grabado que la estigmatización de estos modelos
impida siquiera pensar en volver a lanzarse una aventura como la que nos lanzamos estúpidamente la mayoría de nuestros pueblos. Es un trabajo enorme el que nos queda por hacer. No es solo salir de el dictador A o el dictador B. Es que además de salir de estos individuos, además de depurar, de prácticamente terminar de implosionar estas instituciones deformes, anárquicas, y construir algo nuevo, algo de cero, algo que nos duela, algo que sea producto de nuestro sudor y no de la riqueza que está en el suelo. Aparte de eso, ¿cómo construir una sociedad lo suficientemente avanzada como para no atrevernos a caer en esto nunca más? Y tenemos ejemplos. La Europa occidental es el mejor ejemplo. Los países nórdicos son los mejores ejemplos. Esa gente vivió situaciones exponencialmente peores que las que hemos vivido en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, en Venezuela. Con pestes, con hambruna, con asesinatos colectivos, con destrucción completa de sus ciudades, de su historia, de su cultura. Ni hablar de los judíos, porque si nos centramos a hablar de Israel y de los judíos, podemos pasar una semana completa hablando del tema. Y cómo eso hizo que estas sociedades fuesen avanzadas, llegaran a otro estadio social, otro estadio cultural. Entonces, sé que me fui a la retórica, a la filosofía, entiendo que me fui del aspecto puntual. Pero es que esto también es puntual, porque no olvidar es menester. Y no olvidar implica el pensar qué podemos hacer para mantenerlo en la memoria. Voy a incorporar comentarios. Nos toca ahora sí despedirnos prácticamente de nuestro programa el día de hoy. Se nos fue nuevamente hablando del tema de las dictaduras, en este caso de Venezuela. Era de esperarse. A ver, voy un poco más arriba para no dejar a nadie afuera. Yamila Pérez dice: a las damas de blanco, a los del remolcador, a todos los que se oponen al sistema, nos los comenta nuestra querida Yamila Pérez. John Chivatá dice: saludos cordiales desde Bogotá. Hoy hubo en las calles marchas para defender la educación universitaria pública en Colombia. Gracias por el dato, John. Seguramente tendremos oportunidad de retratarlo. Yamila dice: cuídense, colombianos, que no llegue a ustedes el comunismo. No se conformen, sigan denunciando, sigan unidos. María Teresa Benítez Pineda con nosotros. Yamila dice: no dejen de luchar, hermanos venezolanos. Nora Escarra dice: así es, el Grupo de Lima tiene que proponer acciones más contundentes contra la dictadura de Maduro. Ernesto dice: ya son demasiadas denuncias y cero acción. Venezuela necesita urgente ayuda internacional activa. Y Elena dice: ¿y Cuba? No lo han dicho, ni jota, qué vergüenza. Y bueno, es parte de lo que comentaba hace minutos. César Bolaños dice: es hora de que todo el mundo, por lo menos los latinos, debemos protestar ante el gobierno de Maduro. Los Castro, Maduro, Ortega y el mediocre de Bolívar, que son de Bolivia, perdón, son los criminales de lesa humanidad. Pues a esos sátrapas, parafraseo, César, porque estamos al aire a través de emisoras internacionales, bueno, pues que definitivamente tienen que pagar con la más alta consecuencia. Nora Escarra dice: un hombre y un político honesto, luchador social, vilmente asesinado por no implicar a líderes de la oposición en el supuesto atentado a Maduro. John Chivatá dice: saludos cordiales. Bueno, ya les había comentado. Vamos a ver, Isabel Graterol nos saluda. Bueno, nos coloca caras ahí de llanto. Nora Escarra dice: usted lo ha dicho, otro mártir de la tiranía. Yamila nos comenta: ¿por qué con el comunismo es así? ¿Por qué hoy cierran un canal de televisión? Porque se roban los negocios, lo controlan todo, te quitan poco a poco los derechos, te inyectan en el cerebro el odio bárbaro, la envidia y el chantaje. Yamila dice: tenemos que unirnos, tenemos que continuar denunciando, y esa es la palabra que debemos
mantener en nuestro programa. Unirnos. Si no nos unimos, la población hispana, latinoamericana, no vamos a llegar a absolutamente nada. Darwin dice, por más que lo quieran ocultar, es imposible. La incapacidad y la ineficiencia que le desbordan por los poros. Ya nadie les cree las mentiras. El mundo conoce la triste realidad que sufre nuestro ultrajado país por parte de este narcorrégimen tirano, genocida de Maduro. Mónica Salazar dice, Tabaré confía, Dios mío, qué bárbaro, no se puede creer en un régimen criminal. Yamila Pérez nos dice, tenemos que mandar cartas con ejemplos, fotografías, hacer grandes carteles, concientizar. Eso es así, de pronto a través de Tertulia Cuatro Gatos también podremos montarnos algo por el estilo. Arsenia Prieto nos dice que había tenido problemas con la señal, qué lástima. Gracias Elías, nos dice el excelente programa. Vladimir, Elena dice, saturados de información, de dolor, de frustraciones, porque la dictadura no se detiene, se comporta cada día con más perversidad y no tienen el más mínimo respeto por su pueblo. No tenemos tiempo para salir de un horror y ya comienza otro. Tu reflexión es muy clara e importante, pero aún ni siquiera hemos sido capaces de sacudirnos de tantos males. Manuel Requena dice, también es perfecto momento para rehacer el país desde sus más simples bases, comenzando con nuestros niños, reordenar la educación, que es la principal herramienta del desarrollo. Completamente de acuerdo contigo, Manuel, Elena, Elías, Arsenia, Yamila, todos los que están conectados el día de hoy en América Noticia. Nos toca despedirnos bastante tarde, nos hemos comido buen tiempo en nuestras emisoras, así que ustedes, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan. Acompáñenme mañana, y a los que no han compartido el programa están a tiempo, porque aunque nos vamos fuera del aire, el programa queda grabado y sus familiares y amigos tienen la oportunidad de escribirnos y de compartir con nosotros su opinión. Ya saben, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.